vida es una emocionante aventura. De todo podemos escapar excepto de elegir. Nunca una noche le ha podido ganar al día. Pero la vida sin Dios no es vida. Te presentamos Una voz en el camino. Hoy estamos en Eclesiastés capítulo 1, versículo 1 al versículo 11. Palabras del predicador, hijo de David, rey en Jerusalén. Vanidad de vanidades, dijo el predicador, vanidad de vanidades, todo es vanidad. ¿Qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? Generación va, generación viene, mas la tierra siempre permanece. Sale el sol y se pone el sol, y se apresura a volver al lugar donde se levanta. El viento tira al sur y rodea el norte, va girando de continuo, y a sus giros vuelve el viento de nuevo. Los ríos todos van al mar, y el mar no se llena. El lugar de donde los ríos vinieron, ahí vuelven para correr de nuevo. Todas las cosas son fatigosas, más de lo que el hombre puede expresar. Nunca se sacia el ojo de ver, ni el oído de oír. ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Y nada hay nuevo debajo del sol. ¿Hay algo de que se puede decir, he aquí esto es nuevo? Ya fue en los siglos que nos han precedido, y no hay memoria de lo que precedió, ni tampoco de lo que sucederá habrá memoria en los que serán después. Salomón tiene la fama justificada de haber sido el más sabio de todos los hombres. Se recordará que cuando empezó a reinar sobre Jerusalén, Dios le hizo una pregunta: ¿qué cosa quieres que te dé? ¿Quieres riquezas? ¿Quieres fama? Y Salomón le dijo: no, lo que yo te pido es que me des sabiduría, porque yo reconozco que no la tengo para gobernar a tu pueblo. Dios no solamente le dio la sabiduría que le pidió, sino que le dio todo lo demás junto con la sabiduría. Y se convirtió en un hombre en extremo sabio, rico, famoso. Su reino sigue siendo un reino de prácticamente fábula por la grandeza de todo. Y ya hacia el final de su vida, escribió este Eclesiastés. Palabras del predicador, que es el nombre que se da en este caso. Pero luego menciona que es hijo de David, rey de Jerusalén. Y qué interesante que este hombre que tuvo todo, empiece diciendo: todo es vanidad y es vanidad de vanidades, todo es vanidad. ¿Y qué cosa es vanidad? Vanidad es una cosa hueca, como una nuez que parece ser y sin embargo internamente no tiene nada que pueda ser aprovechable. Eso es una cosa vana. Puede tener apariencia. Muchas veces incluso nuestras buenas obras son vanas, porque únicamente hacemos esto o aquello para satisfacernos a nosotros mismos, y son vanas porque Dios ni siquiera las toma en cuenta. En fin, aparte con ese asunto. Pero ¿qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? Generación va y generación viene, mas la tierra siempre permanece. Pero me detengo en el versículo 5, porque empieza una serie de expresiones en relación con cosas que van y vienen. Alguna otra ocasión hemos mencionado que Dios se mueve en dos sentidos, según podemos ver en la palabra de Dios, que se mueve de manera circular y se mueve también de manera horizontal. Pero en el movimiento de sus círculos, de sus ciclos, que también pudiéramos llamar así, casi todo está incluido. A lo mejor todo. En este caso sale el sol se pone, y con deseo vuelve a su lugar donde torna a nacer. Solo como un paréntesis de interés, la Escritura menciona en alguno de los salmos también que el sol tiene su propio lugar. El ser humano no sabe nada en realidad de la creación de Dios. El sol tiene su propio tabernáculo, y un tabernáculo es un lugar donde vivimos. El sol nace en algún punto. En lo que a nosotros se refiere, siempre nace continuamente, porque a medida que la tierra gira en su derredor, el sol está naciendo todo el tiempo. Detengámonos aquí un momentito para pensar
¿De qué manera puede cumplirse en esta escritura lo que San Pablo le dice a Timoteo? Que toda escritura tiene varios objetos. No solo es inspirada divinamente, pero es útil para enseñarnos, para corregirnos, para hacernos ver errores, para enseñarnos la manera de evitarlos, y en fin, para darnos la enseñanza de la doctrina de su palabra. El sol sale y nace de manera continua. La semana pasada hablábamos sobre resurrección. Pudiéramos decir que la luz nace de manera constante sobre esta tierra nuestra, si es que nosotros decidimos aceptar los giros a lo largo de los cuales Dios establece nuestra vida. Los giros que Dios pone o en los cuales nos pone son constantes y son diversos. A veces el giro de nuestra vida nos lleva a cosas placenteras y agradables. En ocasiones nos lleva a pérdidas que resultan dolorosas. En ocasiones nos lleva a circunstancias en las cuales no entendemos. Cruzamos por valles de tinieblas. En ocasiones nos lleva a situaciones de soledad, en que aun cuando tengamos personas a nuestro derredor, no sentimos la compañía de nadie, porque internamente está el hueco de esta señora gris, de esta dama gris que se llama soledad. En ocasiones Dios nos lleva a través de valles luminosos. La vida es bella, las cosas son alegres, hay victorias pequeñas o grandes, hay esperanza, hay metas nuevas, y como la luz del sol sobre nuestra tierra, constantemente vienen las diferentes cosas que Dios pone. ¿Con qué objeto? Uno de los engaños en los cuales el ser humano cae con frecuencia es el engaño de ver las obras por encima del ser. No puede entender lo que Dios quiere con la mente, con la inteligencia, y a través de lo que uno entiende con la mente obrar y hacer. Es únicamente cuando entendemos con el corazón, cuando permitimos que Dios haga en nosotros y nos ayude a hacer, que es el verdadero trabajo de Dios. Esa es la obra de Dios, lo que Él hace en nosotros. Nosotros hacemos. Él forma, hace, crea, cría, que son dos cosas diferentes. Pero viene el sol de la luz, de un nuevo entendimiento sobre lo que somos o no somos, un nuevo entendimiento sobre el camino que Dios quiere marcarnos, y es como saliera el sol, que lo mismo da si es valle o si es montaña, sigue siendo la luz de Él. Hay una palabra aquí, con deseo vuelve a su lugar donde torna a nacer. ¿Por qué no podemos terminar nuestros días con el deseo de una nueva victoria al día siguiente? Es que el día de hoy trajo derrota. Está bien, podemos levantarnos para un nuevo día con la victoria de la esperanza, de la certeza de que la vida de resurrección en Cristo Jesús se hace realidad cada vez que la hacemos nuestra, a través de la luz del sol de justicia, que también la palabra de Dios dice, sigue siendo un modelo de Jesucristo. El sol sale. El viento tira hacia el mediodía y rodea al norte. Va girando de continuo y a sus giros torna el viento de nuevo. La palabra de Dios menciona 4 vientos diferentes que sabemos son los vientos de la tierra de todas maneras. Aquí se mencionan 2. Se menciona el mediodía, que es el sur, y menciona el norte, cuya palabra es indicativa, es clara. Ya sabemos que las brújulas nos orientan tirando hacia el norte. En el norte tradicionalmente hace frío, aunque en el extremo sur también hace frío. Si estamos en el norte y miramos hacia el sur, miramos al calor. Si estamos en el sur y miramos hacia el norte, encontramos calor y después más frío. El viento del sur y el viento del norte, los 2 extremos de calor y frío. Y Dios nos lleva con frecuencia a esos extremos para enseñarnos a tener resurrección en ambos lados. Si vamos al calor de las situaciones y circunstancias difíciles, sigue siendo Dios. Dios que está entrenándonos a tener el calor. Cuando un soldado se entrena
Tengo entendido que los entrenan a través de todos los extremos posibles para que aprendan a resistir. Dios, más sabio que cualquier entrenador, quiere entrenarnos de la misma manera. El calor extremo del problema, de las circunstancias difíciles, el calor extremo de lo que llega para abrazar la mente o el corazón, incluso las situaciones del hogar, y sin embargo en ello no fijarse simplemente en que hace calor y no sé qué hacer con ello, sino mirar hacia el norte y saber que el viento de Dios va a llegar para empujarnos hacia una situación diferente y que no nos empuja de repente del norte al sur o del sur al norte, sino que cruza y rodea para poder llevarnos una situación tras otra hasta que nos acostumbramos emocionalmente y mentalmente a la nueva situación que Él trae para entrenarnos en un nuevo aspecto y darnos fuerza en una nueva situación. De manera que el viento que pudiéramos comparar con el aliento de Dios va empujándonos suavemente del extremo calor a planicies agradables, a valles que por valles que sean no son tan difíciles. En el valle florece el lirio, en la montaña florece la rosa. Y tanto el lirio como la rosa siguen siendo otra vez ejemplos de la naturaleza de Jesús mencionadas en la palabra de Dios. Hasta que empieza a hacer frío, entonces es distinto al calor. Vienen ratos de una cosa diferente. El frío, la soledad, la incertidumbre. ¿Para dónde voy? ¿Qué hago? ¿Dónde me cubro? ¿A quién me acojo? Tengo frío. Frío en el alma, frío en la mente, frío en mis circunstancias. El sufrimiento del abandono, por ejemplo. El sufrimiento de ver a alguien junto a nosotros que está sufriendo, cuando nosotros no podemos hacer absolutamente nada para ayudar. El sufrimiento de alguien a quien vemos consumirse, a quien quisiéramos darle la vida, nuestra propia vida, a costa de casi cualquier cosa, sabiendo que no es posible. El frío del norte se mete en la mente, en el corazón, en los mismos huesos. Y sin embargo, aún ahí, sigue estando de por medio Dios. Dios con su aliento que empuja, que alienta y que fortalece. El abrigo que sentimos de Él es un abrigo que no falla. Solamente Él está ahí para ayudarnos en situaciones así. En situaciones de calor a lo mejor podemos comunicarnos, el calor nos empuja a la calle, también puede encerrarnos, pero en el encierro encontramos otras gentes. No en el frío. El frío tiene su manera de provocar soledad. Es difícil acercarse para encontrar consuelo cuando el frío está en el alma. Dios sigue siendo, sin embargo, el sol que sale para calentar la tierra, aún en los tiempos helados. Aún en la heladera de una situación de norte. Va girando de continuo y a sus giros torna el viento de nuevo. Gira del norte, sale nuevamente a la primavera, al reverdecer de las cosas, al florecer de las plantas, al retorno del canto de los pájaros, a la vida otra vez. Y así sigue caminando para darnos nuevas lecciones, nuevas capacidades, una nueva madurez, un nuevo entendimiento, una nueva capacidad de vivir y ayudar a vivir. Los ríos todos van a la mar y la mar no se hinche. Todos los ríos van al mar y la mar no se llena. ¿Por qué? Dice la palabra de Dios en Job que Dios le puso término al mar. No importa cuánta agua reciba, sigue teniendo un término que no puede traspasar. Volviendo nuevamente la palabra de Dios, Jesús le dijo a aquella famosa mujer samaritana, si tú bebes del agua que yo tengo para darte, ríos de agua viva correrán de tu vientre. Los ríos no están estáticos, los ríos van al mar. ¿Cuál es esta agua viva que Dios quiere poner en nuestro vientre? Ahí donde residen las entrañas. Judas se ahorcó, sus entrañas se derramaron, cosa que no es lo usual cuando una persona muere por ahorcamiento. Pero las entrañas de Judas reventaron y se derramaron,
Y estoy segura que no es porque el hombre hubiera comido en exceso, pero la palabra de Dios dice que las entrañas son en un sentido el asiento o el lugar donde está la misericordia. Entrañas de misericordia, dice San Pablo, entrañas de misericordia. Judas no tuvo ninguna. No tuvo misericordia para con su Señor y Maestro, el que pudo haber sido su Salvador. No tuvo misericordia para con toda la gente que lo amaba. No tuvo misericordia para consigo mismo. No tuvo misericordia. Y cuando él fue y se ahorcó como un acto final de su falta de misericordia en todos sentidos, porque los que se destruyen a sí mismos tienen como base un egoísmo profundo. Pueden alegar sufrimiento, pueden hacerlo por venganza, pero después de todo lo único que ocurre es que están movidos por una increíble falta de misericordia y un profundo egoísmo. Es lo que yo quiero hacer. No me importa a quién le ocurra daño. A lo mejor porque quiero hacer daño. No importa a quién. Las entrañas de Judas se derramaron mostrando de esa manera su absoluta falta de misericordia. Pero los ríos que Jesús le prometió a aquella mujer eran de otro tipo. Ríos de agua viva. Cuando estos ríos de agua viva brotan de nosotros porque Jesús está ahí, con su vida de resurrección, con su poder sobre la muerte, con su poder sobre la corrupción y el sepulcro y el pecado, entonces podemos decir que una vida auténtica brota de nosotros para bendecir no solo nuestro propio entorno, pero donde quiera que vamos, donde quiera que cruzamos, el río está ahí, fluyendo, se note o no se note. A quienes toca, quién sabe. Quienes ven o no ven, quién sabe. El río simplemente está ahí porque sigue fluyendo. Al río no le importa si cruza sobre piedras o toca las raíces de los árboles, o hay plantas en el fondo de su lecho. El río corre y da. El río simplemente es. Y cuando Jesús, la vida, fluye de nosotros, la vida de nosotros simplemente es y va al mar. Las aguas en Apocalipsis se comparan a gentes, pueblos, naciones, etc. Van al mar de la humanidad confusa y confundida. Y nunca hay suficiente. Siempre hay algo más que se necesita dar, porque la necesidad nunca queda satisfecha. No somos capaces de llenar ninguna necesidad. No hemos sido llamados a satisfacer totalmente la necesidad de nadie. No somos redentores. No somos nosotros los que vamos a transformar. Es Él. Él, si le permitimos que sus ríos de agua viva corran a través de entrañas de misericordia que Él puede formar en nosotros. Cierto, ahí tornan para correr de nuevo. Que no importa cómo son recibidas sus aguas, siguen brotando por el hecho simple de que ahí están. Tocan lo que deben de tocar, lo mismo que tocaron antes. Alguna otra cosa diferente, lo mismo da. El río corre porque brota, el río corre porque existe. El río de la vida sigue fluyendo, porque es Jesús dentro, produciendo estos ríos de agua viva en las entrañas de misericordia de cualquiera que acepte la fuerza de Él para vivir y ayudar a vivir. Todas las cosas andan en trabajo, más que el hombre pueda decir. Cierto. Es imposible que uno pueda satisfacer la necesidad de nadie. Todo lo que uno puede hacer es dejar que la vida de resurrección de Jesucristo se levante con su propia gloria. No es nuestra gloria, no es la gloria del humano, es la gloria de Jesús, el triunfador sobre la muerte. Es la gloria de Jesús, el dador de la vida. Es las aguas de vida que Él pone en entrañas de misericordia, dispuestos a dejar que Él haga a través de nosotros. Ni los ojos viendo se hartan de ver, ni los oídos se hinchen de oír. Lo único que podemos ver de manera continua es otra vez oír lo que la voz de Dios nos dice. Quisiera leer algo que leí, que tomé de un marcador en la Biblia que alguien me prestó. Se llama Insiste. Lo que no logres hoy, quizá mañana lo logres.
No es tiempo todavía. Nunca en el breve término de un día madura el fruto, ni la espiga grana, ni son jamás en la labor humana vano el afán, ni inútil la porfía. Quien con fe y valor lucha y confía, los mayores obstáculos allana, trabaja y persevera, que en el mundo nada hay que sea rebelde o infecundo para el poder de Dios.